Si deseas escuchar lo que no se dice en voz alta, pero vibra en la memoria silenciosa de tu ser, permanece aquí hasta el final, porque lo que vas a experimentar no es un relato externo, sino el eco de algo que siempre te habitó y que ahora comienza a despertarse. No llegaste a este instante por azar. Aunque la mente trate de convencerte de lo contrario, puede que tu dedo pulsara por curiosidad, pero fue tu alma la que eligió detenerse aquí, como quien reconoce una señal antigua grabada en su propia sangre. En este momento, un umbral se abre y lo que parecía ser un simple video se convierte en un portal, en un espejo que no refleja tu rostro, sino la esencia que vibra detrás de él. Respira, hazlo con calma, dejando que el aire entre y salga como una marea suave. Observa que al hacerlo, algo se mueve en tu interior, algo sutil que no necesita palabras para hacerse sentir. Ese movimiento es la primera prueba de que no se trata de una teoría, sino de una vibración que se activa en ti al contacto con estas frases. Y si cierras los ojos por un segundo, notarás que el aire que te envuelve parece distinto, más denso, más vivo, como si el tiempo se ralentizara y te colocara en un estado de atención inusual. Este es el inicio del viaje. No es un viaje en el espacio ni en la imaginación, sino un viaje hacia adentro, hacia la raíz de una memoria que nunca fue borrada del todo, solo cubierta por el ruido cotidiano. Quien se presenta en este umbral no es un mito olvidado, ni un personaje atrapado en la historia de templos y jeroglíficos. Lo que hoy llamamos Thoth fue y es una conciencia viva, una inteligencia que atraviesa eras y culturas, un guardián de códigos que no se desgastan con los siglos. En Egipto le dieron forma de un ser con cabeza de ibis, porque el ibis camina entre mundos, el lodo y el cielo, el agua y la luz. Y esa era su naturaleza, mensajero entre dimensiones, escriba de lo invisible, codificador del misterio. Detrás de sus múltiples nombres, Yehuti, Hermes, Tauti, incluso Enoc en las tradiciones hebreas, late una misma presencia que no se limita a símbolos ni a esculturas. Es una vibración que habita en el espacio intermedio, en esa zona donde lo visible y lo invisible se rozan, en el silencio que antecede a toda palabra. Quizás por eso, aunque nunca lo hubieras estudiado, escuchar su nombre despierta en ti una extraña familiaridad, como si algo olvidado se agitara en la memoria de tus huesos. Eso sucede porque Thoth no habla a la mente racional, sino a la memoria ancestral que te constituye. Lo que te transmite no es nuevo, es un recuerdo. En la penumbra de los templos egipcios, los iniciados no aprendían a través de libros ni de discursos extensos, sino por vibración. El conocimiento era transmitido como un fuego invisible que se encendía de corazón a corazón, de respiración a respiración. No había necesidad de pruebas ni demostraciones, porque lo verdadero no se impone, se reconoce, y ese mismo reconocimiento es el que comienza ahora a despertar en ti. No necesitas entender con lógica lo que escuchas, porque la lógica no puede contenerlo. Basta con sentir cómo cada palabra resuena en un lugar que no habías visitado en mucho tiempo, un lugar interno que sabe y espera en silencio. Imagina que cada latido de tu corazón, cada respiración, cada instante de tu vida forma parte de una partitura invisible, una música que siempre ha sonado, aunque no la percibas. Thoth era el lector de esa música, el escriba de los ritmos ocultos del alma. No medía el tiempo con relojes ni calendarios, sino con las oscilaciones profundas de la conciencia. Cada decisión, cada emoción, cada suspiro era como una nota en una sinfonía secreta. Y quienes acudían a él no pedían milagros externos, sino recordar esa armonía perdida que ya vibraba en ellos mismos.
Él es señalado como la mente detrás de la tabla esmeralda. Ese texto breve pero cargado de densidad vibratoria, capaz de alterar la percepción de quien lo contempla con presencia. No escribía con palabras muertas, sino con geometrías vivas. Cada línea era un mapa, cada letra una llave, cada frase una puerta que abría la realidad hacia planos más sutiles. Y lo fascinante es que no era una metáfora. Los relatos de distintas épocas confirman que meditar sobre los principios herméticos genera cambios reales en la vida de las personas, como si la conciencia misma se reordenara al contacto con esa vibración. Pero lo más profundo de su enseñanza no era lo que decía, sino cómo lo entregaba. No gritaba, ni buscaba convencer. Sus palabras eran susurros, huellas dejadas en el aire como enigmas que solo el atento podía descifrar. No buscaba seguidores, sino buscadores. Sabía que el despertar no llega por imposición, sino por reconocimiento. Por eso todo lo que dejó fue en forma de clave, como un código esperando ser activado por la vibración adecuada. Y quizá ahora mismo, mientras escuchas, empieces a sentir ese código vibrando en tu interior, no como un pensamiento, sino como una certeza silenciosa. Este es apenas el inicio del regreso. El camino que se abre no promete respuestas inmediatas, sino preguntas correctas, porque Thoth nunca fue un dispensador de verdades absolutas, sino un espejo que te muestra el rostro de tu propia conciencia superior. No se trataba de rendirse ante él, sino de recordarse a través de él. Y esa es la experiencia que comienza aquí. Un reconocimiento que no depende de la mente ni de las explicaciones, sino de la vibración viva que en este mismo momento se está activando en ti. Lo que alguna vez ardía como fuego transmitido en secreto de alma a alma comenzó a incomodar a quienes buscaban dominar el mundo visible. No porque ese fuego fuese peligroso en sí mismo, sino porque ofrecía libertad. Y la libertad es lo único que el poder externo no puede tolerar. Comprendieron que un ser humano que reconoce en su interior el reflejo del universo no se deja controlar, no obedece ciegamente, no necesita intermediarios. Por eso decidieron sellar, distorsionar, cubrir de dogmas lo que en su origen era pura vibración. No destruyeron la verdad, porque eso es imposible, pero la disfrazaron de mito, la convirtieron en frase vacía, la redujeron a símbolos despojados de vida. Así nació el olvido colectivo. Así se instaló la idea de que lo invisible era solo fantasía y que lo real era únicamente lo que los ojos podían medir. La frase que condensaba la esencia del conocimiento, como es arriba, es abajo, fue reducida a un eslogan místico, a una cita repetida sin comprensión. Sin embargo, quienes escuchan con atención saben que no se trata de poesía, sino de un código que revela la arquitectura misma de la existencia. Todo lo que acontece en los planos sutiles se refleja en la materia, y todo lo que ocurre en lo visible es eco de lo invisible. Lo exterior es espejo de lo interior. Este principio es tan simple que resulta subversivo, porque en cuanto lo reconoces, la estructura de control se desmorona. Si lo que ves fuera es reflejo de lo que vibras dentro, entonces ya no eres víctima, ya no eres esclavo de circunstancias ajenas. Te conviertes en co-creador, en soberano de tu experiencia. Y un ser soberano ya no se arrodilla ante coronas ni sistemas, porque su autoridad proviene de la conciencia. Por eso ocultaron la enseñanza, la cubrieron de capas y más capas de interpretaciones, hasta que perdió su filo transformador. Los templos se vaciaron de presencia y se llenaron de rituales mecánicos. Lo que antes era transmisión viva se convirtió en doctrina. Pero la vibración
nunca murió. Se replegó, esperó pacientemente, como un río subterráneo que desaparece de la superficie solo para fluir con más fuerza bajo tierra. Y ahora, en este tiempo de fracturas y despertares, esa corriente vuelve a emerger. No lo hace a través de instituciones ni jerarquías, sino a través de ti, de cada ser que comienza a recordar. Si te detienes un instante y miras a tu alrededor, notarás que hay signos que parecen querer hablarte, un número que se repite, una coincidencia que se presenta una y otra vez, un símbolo que aparece en los lugares menos esperados. No son accidentes, son señales del campo vibracional que responde a tu conciencia, pequeñas grietas en la superficie de lo real que te invitan a mirar más allá. Lo mismo que sintieron los antiguos iniciados cuando, en medio de un silencio absoluto, reconocían que el mundo material era apenas la máscara de algo más vasto. Imagina por un momento que todo lo que consideras sólido, las paredes, los objetos, incluso tu propio cuerpo, no son más que condensaciones de una vibración anterior. La materia es la fase final de un proceso que comienza mucho antes, en un campo invisible donde todo es posibilidad. Ese campo es lo que los sabios llamaban matriz, el vientre cósmico donde las formas germinan antes de nacer. Allí no existen relojes ni distancias, solo pulsos que responden a la frecuencia que emites. Si vibras miedo, el campo se contrae y devuelve más miedo. Si vibras confianza, se expande y abre caminos. El campo no juzga, no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Refleja exactamente lo que sostienes. Aquí yace la verdadera enseñanza que tanto quisieron ocultar. No se trata de repetir frases ni de acumular conocimientos, sino de aprender a sostener una vibración coherente. No basta con decir quiero paz si dentro de ti sostienes ansiedad. El campo no escucha palabras, escucha resonancias. Por eso, quienes comprendieron este principio sabían que la oración más poderosa no era un discurso recitado, sino un estado del ser, una presencia tan alineada que la realidad no podía hacer otra cosa que responder en armonía. Y es en este punto donde comienzas a notar que algo cambia en ti. No se trata de una revelación espectacular, sino de un leve desajuste en la percepción. La misma calle, el mismo cielo, la misma rutina, pero todo parece vibrar con un trasfondo distinto, como si hubiese una capa secreta que hasta ahora permanecía oculta. Eso es el inicio de la visión interior, el ojo que se abre no en la frente, sino en la conciencia. Ese ojo no busca imágenes sobrenaturales, reconoce conexiones, no observa lo que tienes enfrente, atraviesa el velo y percibe lo que está detrás. Si prestas atención, sentirás un ligero estremecimiento, como si el aire que respiras cargara un mensaje que no necesita traducirse. Ese estremecimiento no es sugestión, es el lenguaje del campo activándose en ti, una memoria sin palabras que regresa como un perfume olvidado, como un eco que te pertenece desde siempre. En ese instante, la realidad externa ya no es una prisión, se convierte en un espejo dinámico que responde a cada vibración que sostienes. Y aquí, al filo de este reconocimiento, la pregunta deja de ser ¿qué está ocurriendo fuera? Y comienza a ser ¿qué estoy sosteniendo dentro? Porque todo lo que se despliega ante ti no es otra cosa que la proyección de ese campo invisible. Esta certeza, tan simple y tan profunda, es lo que ninguna estructura de poder quería que recordaras, porque cuando lo recuerdas, el juego cambia para siempre. Entonces comprendes que lo que llamamos realidad no es una pared inmutable, sino un espejo fluido que responde a cada movimiento de tu conciencia. Y esa comprensión, aunque parezca sencilla,
ha sido temida por quienes intentaron controlar la historia humana. Porque un ser que reconoce el espejo no puede ser domesticado. No necesita cadenas visibles, no se somete a doctrinas rígidas. Basta con que sepa que lo externo es reflejo de lo interno para que toda estructura de poder pierda su fuerza. Y es justamente aquí donde comienza la verdadera revolución. Una revolución silenciosa que no se libra en campos de batalla, sino en el interior de cada ser que despierta. Los iniciados de antaño lo sabían. Sabían que la guerra más peligrosa no se libra con espadas ni ejércitos, sino con símbolos. Por eso los símbolos fueron distorsionados, vueltos amuletos sin vida o adornos decorativos. Lo que en su origen era un mapa vibracional terminó convertido en adorno de templos vacíos. Y sin embargo, en cada trazo, en cada geometría, la vibración original sigue latiendo. Tal vez por eso, cuando ves un ankh o una espiral antigua, algo en ti se agita, aunque no sepas por qué. Es la memoria recordando lo que el tiempo quiso enterrar. En el interior de los templos de piedra, los discípulos aprendían a callar antes de hablar, a escuchar antes de pedir. Allí, el silencio no era vacío, sino un tejido donde lo invisible se hacía palpable. Se transmitía la enseñanza como quien enciende una llama en otra lámpara, sin ruido, sin espectáculo. El fuego pasaba intacto, y solo podía hacerlo porque el iniciado estaba preparado para recibirlo. Y ese fuego, ese campo vivo, es el mismo que ahora comienza a manifestarse en tu propia percepción. Imagina por un momento que cada pensamiento y cada emoción que sostienes dejan una huella en el aire que te rodea. Una huella que se va acumulando hasta formar un molde invisible. Ese molde es el que la materia obedece. Si el molde se quiebra, la forma se deforma. Si el molde se ordena, la forma se equilibra. Esta es la clave que explica por qué la enfermedad aparece no como castigo, sino como consecuencia de un campo roto. El cuerpo solo refleja lo que en el campo se ha fracturado. Y cuando comprendes esto, el miedo al síntoma se disuelve, porque ya no lo ves como enemigo, sino como mensajero. Los que quisieron borrar esta sabiduría, lo hicieron porque sabían su poder. Un pueblo que recuerda que puede reorganizar su campo vibracional es un pueblo que ya no se somete a reyes ni sacerdotes. Es un pueblo libre. Por eso convirtieron la vibración en dogma, la experiencia en doctrina, el recuerdo en superstición. Pero la vibración verdadera nunca muere, solo espera. Y llega un momento en que la espera termina, y ese momento es ahora. Sientes que lo que hasta ayer era sólido comienza a mostrarse frágil. Las certezas que dabas por incuestionables se tambalean. Te das cuenta de que el tiempo mismo no es una línea recta, sino un tejido donde cada instante resuena con otro. Lo que llamas pasado sigue vibrando en tu presente, y lo que imaginas del futuro ya proyecta su sombra en el ahora. Dodd lo dijo en susurros: no hay nada separado, todo está unido en una misma conciencia. Lo que piensas influye en lo que respiras. Lo que sientes afecta lo que ves. Lo que callas se imprime en lo que vives. Nada queda fuera del campo, y en ese reconocimiento, una nueva visión comienza a nacer. No se trata de ver luces ni figuras extraordinarias. Se trata de percibir el trasfondo, la red invisible que sostiene cada cosa. Miras un árbol y ya no ves solo tronco y hojas, sino un símbolo viviente de unión entre tierra y cielo. Miras el agua correr y reconoces en su flujo la misma ley que guía tus emociones. Estancadas enferman, en movimiento purifican. Incluso el aire que respiras se convierte en mensaje. Entra para darte vida, sale para liberarte. Todo habla cuando dejas de forzar
y comienzas a escuchar lo que fue ocultado, lo que intentaron borrar. Ahora emerge no desde afuera, sino desde dentro, porque ningún decreto puede apagar lo que vibra en la esencia. Y al sentirlo, comprendes que el despertar no es un acontecimiento lejano, es un proceso que ya comenzó, silencioso, inevitable, como una semilla que germina sin permiso en medio del desierto. El mundo seguirá siendo el mismo, pero tu mirada ya no lo será, y esa diferencia, aparentemente pequeña, lo cambia todo. Entonces la visión se expande, y lo que antes era apenas intuición, comienza a convertirse en certeza sentida en cada fibra de tu ser. Empiezas a comprender que la materia es la última estación de un viaje que comenzó mucho antes, en un campo invisible donde todo existe como posibilidad antes de tomar forma. Ese campo no es metáfora ni poesía, es la matriz de creación, un vientre cósmico donde la realidad pulsa en estado puro, esperando que tu conciencia la toque para despertar. Allí no existen relojes ni distancias, solo vibraciones que se responden entre sí. Y al reconocerlo, adviertes que nunca fuiste un espectador pasivo. Has estado participando desde siempre, aunque sin darte cuenta, la ciencia moderna, incluso en su resistencia, ha empezado a rozar esta verdad. El experimento de la doble rendija mostró que la materia se comporta de un modo cuando nadie la observa y de otro cuando alguien presta atención. La simple presencia de la conciencia altera el resultado. Esto no es un mito ni una creencia. Es un hecho documentado que sacudió los cimientos del pensamiento materialista. Y sin embargo, lo que para los científicos resultó una sorpresa, para los iniciados era una enseñanza antigua. El universo responde a tu mirada, porque tu mirada no es neutra, es vibración. Cada vez que contemplas algo con atención real, estás ordenando el campo, estás esculpiendo la forma. También los fenómenos de entrelazamiento confirman lo que Todd susurraba hace milenios. Dos partículas separadas por distancias imposibles se comunican al instante, como si una red invisible las uniera más allá del espacio y el tiempo. Esa red es la misma que conecta tus pensamientos con tu cuerpo, tus emociones con tus circunstancias, tu ser con el tejido del cosmos. No es magia ni superstición, es coherencia vibracional. Y en el momento en que lo sientes, sabes que la separación fue siempre una ilusión útil, un velo pedagógico que ahora comienza a rasgarse. Piensa en ello. Todo lo que vives no empieza en el mundo externo, sino en el campo interno. Un pensamiento repetido con emoción suficiente se convierte en vibración sostenida. Esa vibración acumula densidad hasta que la materia no tiene otra opción que obedecer. Así se gestan las sincronicidades, que a veces te dejan sin aliento. Esos encuentros aparentemente casuales que llegan en el momento exacto. Esa puerta que se abre cuando ya no esperabas salida. No es azar. Es el campo respondiendo a tu frecuencia. Lo que sostienes por dentro organiza lo que aparece por fuera. Y aquí surge la verdadera responsabilidad. ¿Qué sostienes tú día tras día? Porque el campo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que imaginas y lo que niegas. Solo refleja lo que vibras. Por eso, si proclamas paz, pero sostienes miedo, el campo devuelve el miedo. Si anhelas libertad, pero sigues encadenado a pensamientos de carencia, el campo refleja carencia. No responde a palabras superficiales, sino a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que sostienes en silencio. Esta es la razón por la que tantos esfuerzos parecen fracasar, no porque el campo no escuche, sino porque escucha demasiado bien. Ahora entiendes por qué los antiguos se acercaban al conocimiento en silencio y con reverencia. No era superstición,
era precisión. Sabían que el mínimo desorden interno podía alterar el resultado, porque el campo amplifica lo que sostienes, y comprendían que el verdadero poder no estaba en forzar la materia, sino en alinear la vibración. Cuando alcanzaban esa coherencia, no necesitaban milagros, porque la vida misma se reordenaba en torno a ellos. Si respiras profundo en este instante, puedes percibir una sombra de esa coherencia. El aire entra, el aire sale, y si lo observas sin juicio, sientes que el tiempo se dilata, que el ruido mental se debilita, que una presencia distinta se insinúa detrás de lo cotidiano. Esa es la antesala del campo, la frontera donde lo invisible se filtra en lo visible. Allí comienzas a ver que nada es estático, que todo pulsa, que todo responde. Allí entiendes que cada mirada, cada palabra, cada emoción es un pincel invisible que dibuja el tapiz de tu realidad. Y aunque esto pueda parecer una revelación deslumbrante, su verdadera fuerza no está en lo espectacular, sino en lo simple. El campo siempre ha estado contigo, respondiendo a cada vibración que emites, moldeando silenciosamente tu vida. Lo único que cambia ahora es tu conciencia de ello, y esa conciencia basta para transformar tu relación con el mundo, porque ya no miras lo externo como un muro, sino como un espejo, y en ese espejo descubres que no estabas encadenado, solo estabas dormido. Y cuando la certeza de que todo es reflejo se asienta en ti, surge la necesidad de una visión más profunda, una visión que no dependa de los ojos ni de las imágenes externas, sino de un centro interior que reconoce más allá de las formas. Ese centro ha sido llamado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero los antiguos lo nombraban como el ojo oculto, el ojo que ve antes de la luz. No es un órgano físico aunque esté asociado a la glándula pineal, sino una capacidad de tu conciencia de atravesar las capas de la realidad sin necesidad de pruebas tangibles. Es un mirar que no observa objetos, sino conexiones, un ver que no describe, sino que reconoce. El ruido de la mente lo apaga, la prisa lo cierra, el esfuerzo lo bloquea. Y sin embargo, basta con detenerse, basta con callar, basta con sostener un instante de presencia plena para que ese ojo comience a abrirse como una grieta en la roca, como una rendija por donde entra la luz de lo eterno. Lo extraordinario es que no se abre con fuerza, se abre con silencio, no con deseo, sino con atención. Es una paradoja. Cuanto más intentas verlo, más se esconde. Cuanto más sueltas la urgencia, más se revela. Cuando esto sucede, no aparece un espectáculo de luces ni visiones deslumbrantes. Lo que emerge es algo mucho más sutil y, por ello, más transformador. La certeza íntima de que lo que percibes tiene raíces en otra dimensión. Empiezas a notar que los lugares donde antes veías solo rutina, ahora parecen cargados de significado. Una calle común vibra con un trasfondo invisible. Un encuentro casual se siente como un mensaje. Un silencio se convierte en presencia. Nada cambia afuera, pero todo cambia adentro, y esa diferencia es lo que abre el portal. Imagina sentir un leve pulso que asciende desde la base de tu cuerpo hasta la coronilla, como una ola suave que no pide atención, pero deja su huella. Esa sensación, tan sutil que muchos la ignoran, es el inicio de la visión interior. No trae imágenes que distraen, trae percepciones que ordenan. Es el reconocimiento de patrones invisibles, la intuición clara de que detrás de cada evento hay una estructura vibracional. Y en ese reconocimiento, ya no preguntas por qué suceden las cosas, sino qué vibración las sostiene. El ojo oculto no necesita luz porque no percibe formas, percibe esencia, no capta la superficie,
atraviesa, no analiza, reconoce. Y en ese reconocimiento comprendes que nunca estuviste separado del tejido invisible, que siempre has sido parte de él. La ilusión de la separación se debilita y, con ella, el miedo, porque al ver desde dentro, sabes que todo está conectado y que nada ocurre aislado. Los sabios decían que este ojo era la verdadera puerta entre mundos, no porque te mostrara fantasías, sino porque disolvía la frontera entre lo visible y lo invisible. Cuando se abre, aunque sea por un instante, el tiempo se diluye. Un minuto parece expandirse en eternidad. Un gesto sencillo vibra como si fuese revelación. Es allí donde entiendes que el milagro no está en lo extraordinario, sino en la presencia que transforma lo ordinario en sagrado. Si te detienes ahora y simplemente respiras, notarás que ese ojo se insinúa en lo más íntimo de tu percepción. No verás luces, pero sentirás conexiones. No escucharás palabras, pero reconocerás verdades. No tendrás pruebas, pero experimentarás certezas. Esa es la señal de que la visión anterior a la forma comienza a activarse, y desde ese instante ya nada puede ser igual, porque el mundo deja de ser solo materia y se convierte en vibración viviente, un campo palpitante que responde a tu estado de conciencia. Y cuando esa visión interior se abre como una grieta luminosa en el tejido de lo cotidiano, descubres que tu ser no termina en los bordes del cuerpo. Empiezas a sentir la doble naturaleza que los antiguos conocían bien. Un cuerpo físico que respira, duerme y se cansa. Y un vehículo sutil que permanece despierto aun cuando la carne descansa. Dodd lo nombraba como la conciencia que viaja sin necesidad de mover los pies. El viajero que no necesita caminos, porque todo espacio ya está dentro de él. En ese estado, el sueño ya no es simple apagón ni pausa inconsciente, sino un pasaje hacia otros planos, lo que la mayoría experimenta como imágenes confusas y fragmentadas. Los iniciados lo vivían como una travesía lúcida, una proyección en la que el alma reconocía que siempre había estado libre. El cuerpo podía reposar, pero el ser se mantenía despierto, explorando dimensiones donde el tiempo no fluye como aquí y donde la materia obedece otras leyes. Allí, un pensamiento puede ser un puente, una emoción puede crear un paisaje, un recuerdo puede abrir una puerta. Miles de relatos atraviesan las culturas sobre estos viajes. Chamanes que describían volar sobre montañas sin mover el cuerpo. Yogis que hablaban de estados de conciencia más reales que la vigilia. Sacerdotes egipcios que entrenaban para reconocer el tránsito entre mundos. No eran delirios ni fantasías. Eran experiencias de un campo vibracional más amplio en el que todos participamos, aunque pocas veces, con plena lucidez. Y cuando tocas siquiera un instante de ese estado, comprendes que tu conciencia no cabe dentro del cráneo, que nunca estuvo encerrada en los límites de la piel. La frontera entre lo que llamas yo y lo que llamas mundo se disuelve como una línea de humo. De pronto, la separación se revela como un artificio, útil para orientarte en lo cotidiano, pero incapaz de contener la magnitud de lo que eres. Al cruzar ese límite, descubres que nunca existió de verdad, que siempre fuiste corriente en un océano inmenso, y que la identidad que defiendes con tanto celo es apenas una ola que se levanta y se desvanece en el mismo mar. Este reconocimiento no llega con ruido, ni con espectáculo, sino con una calma tan honda que asusta. Te descubres más allá de la carne, pero no para negar el cuerpo, sino para honrarlo como vehículo momentáneo, como instrumento que permite la experiencia de la densidad. Comprendes que el cuerpo no es prisión, es altar, y que tu conciencia se expande a través de él, pero nunca se limita a él.
En ese instante el miedo a la muerte comienza a deshacerse, porque ya no la ves como final, sino como un simple cambio de enfoque, un giro en la dirección de la percepción. Cuando el doble se despierta, los sueños se transforman. Ya no son solo descargas del inconsciente, sino escenarios donde aprendes, donde recibes mensajes, donde pruebas posibilidades que más tarde se despliegan en la vigilia. Es allí donde lo invisible se muestra con una claridad imposible de alcanzar en medio del ruido diario. Y aunque al regresar puedas pensar que todo fue un sueño, algo en tu interior sabe que lo vivido allí es tan real como esta frase que ahora lees. La conciencia que reconoce su doble naturaleza es la misma que empieza a moverse con libertad entre mundos. La que entiende que la realidad visible es apenas una capa del entramado cósmico, y cuando aceptas esa condición, ya no buscas escapar de la materia, sino atravesarla. Ya no huyes de la vida terrenal, sino que la vives como parte de un proceso mayor, como un pasaje en el que lo eterno juega a experimentar lo finito. Y entonces, de manera inevitable, tu forma de mirar el mundo cambia para siempre. Y cuando aceptas que eres más que la carne que habitas, comienzas a mirar al cuerpo con otros ojos. Ya no lo ves como un peso que arrastras ni como un enemigo que se enferma sin motivo, sino como un espejo que refleja con fidelidad lo que vibra en tu campo invisible. Los antiguos lo decían con una claridad que todavía resuena. La carne es la sombra del espíritu. El cuerpo es la traducción visible de un guión escrito mucho antes en planos más sutiles. Nada de lo que aparece en él es casualidad. Cada dolor, cada tensión, cada enfermedad es un lenguaje que te está hablando en silencio. Piensa en tu estómago cuando acumulas emociones que nunca digeriste. No se trata solo de alimento físico, sino de verdades tragadas a la fuerza, de palabras que quisiste escupir y no pudiste, de situaciones que deseaste rechazar y tuviste que guardar. El cuerpo obedece a esa densidad no procesada, y con el tiempo, lo que era emoción se vuelve síntoma. Tus rodillas no duelen solo porque envejeces, sino porque te cuesta rendirte, aceptar, arrodillarte ante la vida con humildad. Tus pulmones se debilitan no solo por aire contaminado, sino por los sollozos que nunca dejaste salir, por las palabras que ahogaste en tu pecho, por el llanto que decidiste esconder. Todd lo llamaba eco. El cuerpo es el eco de lo que el alma no pudo sostener sola. Y cuando el alma ya no encuentra manera de comunicarse, el cuerpo grita, no como castigo, sino como último recurso. El dolor no es el final de algo, es el inicio de un regreso. Es la señal de que ignoraste demasiados susurros, y la vida ya no tiene otra manera de hacerse oír. Por eso, en lugar de declararle guerra a tu cuerpo, los antiguos lo observaban como un mapa sagrado. Sabían que cada órgano tiene un idioma, que cada tejido traduce un aspecto de la conciencia. La piel no se inflama sin razón. Responde a las partes de ti que rechazaste, a la vergüenza escondida, a la máscara que adoptaste para ser aceptado. Los hombros cargan pesos que no te correspondían, responsabilidades que asumiste por miedo a soltar, culpas heredadas. El corazón se oprime no solo por problemas físicos, sino por el amor que negaste, por la ternura que te prohibiste, por los abrazos que no diste. Todo en el cuerpo es símbolo, todo está hablando, pero el ruido de la mente nos enseñó a no escuchar. Y sin embargo, si te detienes a observar sin juicio, el cuerpo revela su mensaje con una precisión asombrosa. Un dolor en la garganta es la verdad retenida. Un malestar en el vientre es la emoción no digerida. Una tensión en la espalda es el pasado que sigues cargando. Lo que llamas síntoma es, en realidad,
vibración condensada, energía acumulada que pide liberación. Y en ese sentido, el cuerpo nunca te traiciona. Al contrario, es el más fiel de los aliados, dispuesto a absorber lo que tu conciencia no quiso enfrentar, hasta el punto de enfermarse para salvarte. Este entendimiento lo cambia todo. Ya no te miras con odio ni con miedo, sino con reverencia. Entiendes que la enfermedad no es un fallo, es un lenguaje, que el dolor no es enemigo, es un mensaje, que tu cuerpo no es débil, es leal hasta lo imposible. Y cuando comienzas a relacionarte con él de esa manera, surge una nueva forma de sanar, no desde la violencia ni desde el intento de silenciar síntomas, sino desde la escucha profunda, desde la ternura que reconoce lo que estuvo negado. El verdadero templo no está en pirámides ni en tablillas, está en tu propia carne. Y cuando aprendes a leerlo, descubres que cada célula guarda memoria, que cada órgano vibra con un propósito, que cada latido es una sílaba del canto secreto que te recuerda quién eres. El cuerpo es altar, es código, es espejo. Y en él, si sabes observar, encontrarás siempre la ruta de regreso al equilibrio. Y cuando comprendes que el cuerpo es altar, la respiración se convierte en el hilo sagrado que une lo visible con lo invisible. Los antiguos lo sabían y lo repetían como un secreto demasiado simple para ser creído. Respira con presencia y unirás mundos, porque no es lo mismo dejar entrar aire que dejar entrar conciencia. El aire nutre los pulmones, pero la conciencia abre portales. Cada inhalación es un pacto con lo eterno, cada exhalación una entrega de lo que sobra. Observa cómo respiras cuando tienes miedo. Corta, entrecortada, casi inexistente. El aire se queda atrapado en el pecho y la vida se paraliza contigo. Observa cómo respiras cuando confías, fluida, profunda, como un río que desciende sin esfuerzo hacia el mar. La respiración no es biología solamente, es lenguaje, es vibración, es dirección. Todd la llamaba el puente vivo. Decía que cada vez que inhalas, aceptas el contacto con el mundo invisible, y que cada vez que exhalas, liberas lo que tu alma ya no necesita cargar. Pero el patrón de tu respiración no nació al azar. Cada trauma, cada pérdida, cada palabra que no supiste responder, cada silencio obligado, fue moldeando la manera en que inhalas y exhalas. Por eso, cambiar tu forma de respirar no es un gesto mecánico, es reescribir tu historia, es abrir puertas selladas en lo más profundo de tu memoria energética. Con cada inhalación consciente, acaricias heridas que estaban escondidas. Con cada exhalación sincera, sueltas el peso de un pasado que aún vibraba en tus células. Los sabios lo practicaban sin llamarlo técnica. Sentados en silencio, simplemente respiraban, no buscaban controlar, solo permitir. Y en esa entrega, algo ocurría. El cuerpo soltaba sus nudos. La mente dejaba de girar en círculos. El campo invisible se ordenaba solo, porque la respiración consciente no empuja, organiza. No exige, recuerda, no fuerza, revela. Es la llave más antigua y a la vez la más olvidada, porque nadie sospecha que algo tan simple pueda abrir lo sagrado. Thoth enseñaba que el aliento era el verdadero nombre del alma en la materia. Mientras respiras, estás unido. Cuando tu respiración se apaga, la unión se disuelve. Pero incluso en ese instante, el aliento no muere, se transforma, regresa al campo, se funde con la gran corriente. Así, cada respiro que tomas es un ensayo de eternidad, un acto diminuto que contiene la vastedad de los mundos. Y cuando lo entiendes, cada inhalación se convierte en oración y cada exhalación en liberación. Y es en ese espacio,
entre el aire que entra y el aire que sale, donde ocurre lo más poderoso, un instante de vacío, de suspensión, de silencio absoluto en el que no eres ni cuerpo ni mente, sino pura presencia. Ese intervalo es el lugar donde los antiguos escuchaban la voz del Espíritu. Ese intervalo es el verdadero umbral. Porque en ese espacio, donde nada se mueve, todo se revela. Y cuando atraviesas ese umbral silencioso, descubres que tus manos han guardado un secreto tan antiguo como tu propio nacimiento. Nadie te lo enseñó porque nunca necesitaste aprenderlo. Estaba inscrito en ti desde siempre. El tacto no es solo contacto, es transmisión, no es solo piel con piel. Es espíritu moviéndose a través de la materia. Thoth lo sabía, y por eso decía que la mano es la prolongación del alma en el mundo visible, el puente más directo entre la intención y la forma. Un niño pequeño lo recuerda instintivamente. Coloca su mano en el lugar donde duele y, sin técnicas ni palabras, algo se alivia, no porque haya magia en el gesto, sino porque el gesto es magia, el calor que emana, la presencia que se ofrece, la vibración que se transmite. Todo ello reorganiza lo que estaba en desorden. Con el tiempo, olvidamos esa sabiduría y convertimos el tacto en algo mecánico o trivial. Pero la piel sigue sabiendo, sigue reconociendo la diferencia entre un contacto vacío y un contacto lleno de conciencia. Cuando apoyas tu mano en tu pecho con atención sincera, no solo tocas un órgano, despiertas la memoria de haber sido escuchado. Cuando descansas tu palma sobre tu abdomen, no solo sientes calor, recuerdas que hay un centro de fuerza esperando tu reconocimiento. El cuerpo responde al toque consciente porque no distingue entre palabra y vibración. Entiende la presencia, y en ese instante de reconocimiento, lo que estaba bloqueado comienza a liberarse sin esfuerzo. Los iniciados en los templos sabían que no necesitaban herramientas externas para invocar la sanación. Bastaba la mano sostenida en silencio, la respiración acompañando el gesto, la intención alineada con la verdad. No buscaban resultados inmediatos, buscaban coherencia. Sabían que el cuerpo, al sentirse atendido, activaba un orden profundo que había permanecido oculto. No se trataba de imponer nada, sino de devolver al campo su propio ritmo. Y lo más revelador es que esta práctica no requiere perfección, solo autenticidad. La mano que tiembla de duda también transmite si es honesta. La palma que se posa con ternura sincera abre caminos más vastos que cualquier técnica complicada, porque lo sagrado nunca estuvo en la complejidad, sino en la simplicidad radical de lo que se hace con presencia total. Thoth decía que la mano es templo y cada gesto un ritual. Y cuando recuerdas esto, ya no miras tu propio tacto como un acto banal, sino como el regreso a un lenguaje olvidado. Así, descubres que el verdadero sanador no está fuera, siempre estuvo en ti, latiendo en el calor de tus manos, esperando a que volvieras a confiar. Y cuando lo haces, cuando colocas tu mano sobre el lugar que llama, no estás imponiendo nada, solo diciendo sin palabras: te veo, te escucho, estoy contigo. Y esa frase vibracional, pronunciada en silencio, basta para que el cuerpo empiece a ordenar lo que parecía roto, porque nunca lo estuvo. Solo estaba esperando ser atendido, y cuando reconoces que el calor de tus manos es suficiente para abrir un portal, llegas al borde de un misterio aún más profundo: el silencio. No el silencio externo que depende de que el mundo calle, sino el silencio interior. Ese espacio donde la mente finalmente deja de reclamar respuestas y el alma toma la palabra. Thoth lo llamaba el velo entre los mundos.
el punto donde lo denso se disuelve y lo invisible comienza a hablar. Y aunque parece nada, ese vacío está lleno de presencia. La mayoría huye del silencio porque le teme a lo que allí aparece. Pero es justamente en ese vacío donde se reorganiza el campo, donde las heridas encuentran espacio para respirar, donde lo que estaba disperso regresa a su centro. No es un lugar para entender, es un lugar para ser. Y cuando te atreves a permanecer ahí, aunque solo sea unos segundos, sientes cómo algo empieza a ordenarse sin que tú hagas nada. La energía que antes estaba atrapada en luchas, en pensamientos, en resistencias, fluye por fin en libertad. Los sabios de Egipto sabían que no podían forzar la vibración. Decían, lo urgente bloquea, lo presente abre. Esa es la clave. Mientras buscas con ansiedad un resultado, tu campo se cierra, pero cuando te entregas al instante, sin exigir nada, el campo responde con una exactitud que parece milagro. El silencio es fértil porque no necesita demostrar nada. El silencio es creativo porque deja espacio a que lo sagrado se manifieste sin interrupción. En ese estado, descubres que lo que llamabas sanación no es obtener algo nuevo, sino recordar lo que nunca te abandonó. No eres un ser roto que necesita reparación. Eres un ser completo que se había olvidado de su propia integridad. El silencio lo revela porque no hay palabras que lo oculten. No hay pensamientos que lo deformen. Solo queda lo esencial. Y es aquí donde ocurre la paradoja que desconcierta a tantos. Cuanto más intentas sanar, menos sanas. Cuanto más buscas despertar, más te duermes. Porque el verdadero despertar no llega por esfuerzo, llega por rendición. El campo no obedece al que exige, obedece al que confía. La vibración no se alinea con el control, se alinea con la entrega, y es esa entrega silenciosa la que abre las puertas de lo invisible. En ese instante, el tiempo mismo pierde fuerza. Los segundos no pesan, los minutos no corren. Estás fuera de la cuenta lineal. Eres conciencia suspendida en un presente que no tiene bordes. Y allí, en ese ahora ilimitado, lo que eras y lo que serás se funde en una sola vibración. Eso es lo que los antiguos llamaban eternidad. No un infinito de años, sino un instante puro sin medida. Cuando regresas de ese silencio, nada afuera parece haber cambiado, pero todo dentro de ti es distinto. El dolor ya no te amenaza, es un maestro. La incomodidad ya no es enemiga, es un recordatorio. La vida ya no es un lugar de lucha, sino un campo de resonancia donde cada pensamiento y cada emoción siembran realidades. Ese simple descubrimiento, nacido del silencio, es suficiente para alterar el rumbo de toda una existencia. Y cuando el silencio te ha revelado que no eres fragmento, sino totalidad, llega el instante en que todo lo oculto emerge con la fuerza de un río desbordado. Lo que habías enterrado en lo más hondo empieza a temblar en la superficie. Culpas viejas, miedos antiguos, memorias que creías olvidadas, todas vibrando como si exigieran ser reconocidas de una vez por todas. Este es el momento más temido y, al mismo tiempo, el más necesario, porque aquí la conciencia ya no puede fingir. El velo se abre y no muestra visiones dulces ni promesas tranquilizadoras, sino la crudeza de aquello que habías rehusado mirar. Todd advertía que la iniciación verdadera no comienza cuando respiras en calma, sino cuando sostienes la tormenta sin huir, porque el campo invisible se limpia no con fórmulas, sino con fuego, y ese fuego es la fricción entre lo que fuiste y lo que estás llamado a ser. No se trata de un castigo, sino de un renacer. Igual que el oro necesita pasar por el crisol para brillar,
Tu vibración necesita atravesar la densidad que acumulaste durante vidas enteras. En ese proceso, el cuerpo tiembla, la mente protesta, el corazón late con violencia, todo parece romperse. Y sin embargo, es ahí donde ocurre la mayor revelación. Nada se destruye realmente, solo se deshace la ilusión de separación. Lo que muere no eres tú, sino las máscaras que habías sostenido. Lo que se disuelve no es tu esencia, sino la cárcel que la aprisionaba. Y en medio de ese aparente colapso, se enciende una llama que nunca había dejado de arder. Tu núcleo intacto, tu ser inmortal, tu chispa inextinguible. Los antiguos lo llamaban la noche del alma, y decían que quien la atraviesa deja de pertenecer al tiempo, porque una vez que has visto tu sombra desplegada, ya no temes a la oscuridad. Una vez que has escuchado los gritos de tus propias heridas, ya no necesitas callarlas. Una vez que sostienes el caos dentro de ti con presencia, la realidad externa deja de tener poder sobre ti. La verdadera soberanía no nace de evitar el dolor, sino de abrazarlo hasta que pierde el filo. Y es en ese clímax de contradicciones donde la mente se rinde porque no logra comprender cómo del sufrimiento surge alivio, cómo del vacío brota plenitud, cómo de la muerte simbólica nace la vida más real. El misterio se muestra en su forma más pura, la alquimia de la conciencia. Thoth lo había escrito en claves que parecían enigma. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera. Pero aquí ya no lo lees como frase, lo vives como certeza. Tu infierno interior se refleja en la confusión del mundo, tu luz interna en las sincronicidades que empiezan a rodearte. Y cuando comprendes que todo lo externo responde a tu vibración más íntima, el juego cambia por completo. Ya no puedes culpar, ya no puedes delegar, ya no puedes esperar que alguien más te salve. El poder que buscabas afuera estaba dormido en ti, esperando que atravesaras la tormenta para poder despertarlo. Y después de la tormenta, cuando el alma ha ardido en su propio fuego y las cenizas todavía flotan en el aire interior, algo sucede que las palabras apenas pueden rozar. La mente, agotada de tanto luchar contra lo inevitable, se aquieta como un animal que por fin entiende que la jaula nunca existió. El corazón, antes desgarrado por memorias y culpas, late ahora con un ritmo distinto, como si hubiera encontrado una música secreta que no proviene de ningún instrumento visible. Y en esa calma que sigue al cataclismo, aparece una claridad que no se parece a ningún conocimiento aprendido. Es más bien un recuerdo, un eco que viene desde atrás de todos los tiempos. Un susurro que dice, tú siempre fuiste esto, y lo habías olvidado. El misterio de Thoth nunca fue prometerte poderes que impresionaran a los demás, sino devolverte el poder de ser tú mismo en su forma más pura. Lo prohibido no era el acceso a símbolos antiguos, sino la osadía de reconocer que no necesitas mediadores para hablar con lo divino. La gran herejía fue siempre recordar que la chispa que enciende las estrellas es la misma que enciende tu mirada. Por eso, cuando atraviesas la noche oscura y emergen las primeras luces, ya no miras el mundo con los mismos ojos. Todo parece igual, pero nada lo es. Las calles siguen allí, las voces siguen sonando, los problemas de siempre siguen golpeando a la puerta. Sin embargo, lo que vibra en ti ya no responde como antes. Donde antes había reacción, ahora hay presencia. Donde antes había miedo, ahora hay espacio. Donde antes había cadenas, ahora hay elección. Los maestros decían que el silencio después del rugido es la puerta más estrecha y más preciosa, porque allí, en ese punto donde parece no pasar nada, se revela el todo.
Has muerto simbólicamente a lo viejo, y esa muerte te ha devuelto la vida en su estado más esencial. Y descubres que el verdadero secreto nunca estuvo escondido en templos de piedra, sino en el ritmo con el que respiras, en la quietud que acompaña a tu mirada, en la vibración que emanas sin esfuerzo, cuando ya no intentas ser nada distinto de lo que eres. La paradoja se resuelve por sí sola. Lo que tanto buscabas nunca estuvo lejos. La llave que creías perdida siempre estuvo en tu mano, pero la veías con ojos nublados. El viaje hacia lo eterno no te llevó a las estrellas, te devolvió a tu propio centro. Y lo que resplandece en ese centro no es una doctrina, no es una creencia, no es una voz que ordena, es un pulso, es la respiración misma del universo atravesándote. Cuando lo reconoces, el mundo entero se convierte en espejo, los gestos cotidianos, las personas que cruzan tu camino, los símbolos que antes parecían casualidad. Todo empieza a brillar con un lenguaje secreto. Un pájaro que vuela frente a ti se convierte en mensaje. Una piedra en el suelo se convierte en altar. El aire que inhalas se convierte en sacramento. Y entiendes al fin lo que Todd enseñaba en susurros a quienes estaban listos. La materia no es obstáculo, es vehículo. El cuerpo no es cárcel, es templo. La vida no es prueba, es revelación. Y en ese reconocimiento brota una ternura imposible de describir, una ternura hacia ti mismo, hacia cada error cometido, hacia cada herida abierta, hacia cada paso incierto. Porque ahora sabes que todo formaba parte del tejido invisible que te trajo hasta aquí. Lo que parecía pérdida era parte del mapa. Lo que dolía era parte de la medicina. Lo que temías era, en realidad, tu maestro disfrazado. Así comienza la verdadera libertad, no con la huida del mundo, sino con la capacidad de verlo como lo que siempre fue. Un escenario donde el espíritu se refleja, aprende, recuerda, y esa libertad no necesita proclamarse, vibra en silencio, pero un silencio tan poderoso que reordena todo lo que toca. Y entonces llega el momento en que el velo no solo se abre, sino que amenaza con desgarrarse por completo. La calma alcanzada en los días anteriores se convierte en un filo, porque cuanto más clara es la luz, más oscuros se revelan los rincones donde todavía permanecen las sombras. Así se manifiesta la última gran prueba, aquella de la que casi ningún iniciado escapa, enfrentarse a la contradicción más íntima, la voz doble que habita dentro de cada ser humano. Una parte de ti sabe que eres infinito, que todo lo que existe vibra en la misma frecuencia de lo eterno, y sin embargo, otra parte se aferra desesperadamente a lo conocido, al miedo, al dolor, a la costumbre de la pequeñez. Es en ese instante cuando la enseñanza de Todd se vuelve más peligrosa y más real, porque no se trata ya de comprender símbolos o de meditar en silencio, sino de sostener con todo tu ser la paradoja que amenaza con romperte. La mente grita, no puedes ir más allá, perderás todo lo que eres. El alma responde con un susurro, si no vas más allá, nunca sabrás quién fuiste desde el principio. Esa tensión no es un error, es la fragua. Y allí, en medio del choque de fuerzas, se siente como si el cuerpo se desgajara, como si el corazón se partiera en dos. Algunos lo llaman noche oscura, otros lo llaman prueba del guardián del umbral, pero en realidad es el reflejo último del miedo a ser libre. En esos minutos eternos, todo lo aprendido parece inútil. El silencio se llena de ruido interno. Las visiones se vuelven confusas. Las memorias duelen como cuchillos. Es como si la misma realidad se resistiera a dejarte cruzar.
como si fuerzas invisibles intentaran devolverte al lugar seguro de antes. Pero lo que amenaza con quebrarte es, en verdad, la llave escondida, porque el fuego que sientes no viene de fuera, sino de dentro. Es la vibración original que empuja, que quiere nacer, y tu resistencia es lo único que lo detiene. Entonces recuerdas las palabras nunca escritas. El que teme perderse a sí mismo nunca se encuentra. El que se atreve a morir antes de morir descubre que la muerte no existe. Y al recordarlo, el miedo se convierte en materia prima. No desaparece de golpe, pero lo reconoces como parte de ti, como un hijo que grita pidiendo ser abrazado, y lo abrazas. Y en ese gesto, lo imposible sucede. Lo que era terror se transforma en expansión. Lo que era sombra se convierte en combustible. Lo que era división se disuelve en unidad. En ese punto máximo de tensión, cuando sientes que no puedes más, la paradoja estalla y con ella algo se rompe. La vieja identidad. Ya no eres solo el que buscaba, ni el que sufría, ni el que esperaba señales. Eres el testigo detrás de todo, el que siempre estuvo allí, y lo que antes se percibía como un viaje hacia afuera, hacia templos, símbolos o enseñanzas, revela su verdadero rostro. Siempre fue un viaje hacia adentro. El templo estaba en ti, el códice estaba en ti, el guardián del umbral eras tú mismo. Así, el conflicto se convierte en revelación. Comprendes que no había enemigo, que no había obstáculo, que no había nada que conquistar. Solo había capas de olvido que necesitaban ser atravesadas. Y al hacerlo, lo que surge no es un héroe glorioso, sino un ser humano completo, vulnerable y eterno a la vez. Esa es la verdadera alquimia. Transformar la fractura en totalidad, el miedo en claridad, la muerte simbólica en nacimiento real. Y tras el estallido, cuando el eco del clímax todavía vibra en los huesos y la mente se siente suspendida entre lo que fue y lo que están haciendo, comienza a descender una claridad que no tiene forma de pensamiento. Es como si un río invisible, que siempre había corrido bajo la tierra, se abriera paso ahora en la superficie, bañando cada rincón de la conciencia con una luz tranquila, casi inmutable, lo que parecía imposible de sostener hace unos instantes, lo que ardía como una contradicción insoportable, ahora se revela como la síntesis más pura. El miedo y la esperanza nunca fueron enemigos, sino dos polos de la misma puerta, y esa puerta, por fin, se abre. El alma entiende que no tiene que huir del mundo para habitar la verdad. Que la materia, con sus dolores, sus rutinas y sus aparentes límites, no es un velo para escapar, sino un lienzo donde la vibración del espíritu se manifiesta a cada segundo. La vida, que antes se percibía como una sucesión de pruebas, ahora se siente como una oportunidad perpetua de recordar. Los problemas cotidianos no desaparecen, pero pierden su carácter de condena. Se convierten en símbolos vivos, en ejercicios de integración. Un gesto de compasión hacia alguien que antes te irritaba se convierte en rito sagrado. Una respiración profunda en medio del caos urbano se convierte en plegaria silenciosa. Un dolor físico se convierte en espejo, un recordatorio de escuchar lo que la mente había silenciado. Thoth, en su sabiduría transmitida entre susurros, nunca prometió escapar de la realidad. Prometió revelar su rostro oculto, y en esta etapa del viaje, esa promesa se cumple. Descubres que el mundo siempre te habló, pero no sabías leer su lenguaje. Ahora cada señal, cada sincronicidad, cada repetición aparentemente banal, resuena como si el universo entero te estuviera devolviendo la mirada. Es como si la vida hubiese estado esperando a que abrieras los ojos interiores para mostrar su arquitectura secreta. El corazón late distinto, no porque esté exento de miedo
o de tristeza, sino porque ya no los vive como enemigos, los integra. Reconoce que la vulnerabilidad es el espacio donde la divinidad se encarna, que el error no es fracaso, sino curva necesaria en el camino del recuerdo, que la herida no es castigo, sino grieta por donde entra la luz que faltaba. Y con esa comprensión, la existencia adquiere un tono de ternura radical. Dejas de pelear contra lo que es y comienzas a danzar con ello. La verdadera libertad no es volar lejos, sino caminar ligero. No es dominar a los demás, sino estar tan enraizado en tu verdad que ninguna tormenta externa puede arrancarla. No es acumular respuestas, sino vivir en la pregunta como en un templo. Allí, en ese estado, el conocimiento hermético ya no es una teoría antigua, sino un pulso vivo que organiza tu día a día. El principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, ya no es un lema enigmático, sino un espejo que reconoces en cada experiencia. Cuando elevas tu vibración, las situaciones cambian. Cuando limpias tu mirada, el mundo se ilumina, y poco a poco comprendes que no llegaste aquí por casualidad, que todas las pérdidas, las búsquedas, las noches en las que creías estar solo, eran parte de la coreografía secreta que te trajo hasta este punto, porque el viaje no termina en la visión. El viaje comienza ahora, en la integración. Lo invisible no es refugio para escapar del visible, es la raíz que lo alimenta. El campo vibracional no está separado de tu cuerpo, lo habita. La eternidad no está en otro mundo, se derrama en cada instante de presencia. En este descubrimiento, la vida deja de ser un campo de batalla y se transforma en un laboratorio sagrado. Cada emoción es materia prima, cada pensamiento es un cincel, cada acción es alquimia. El iniciado que ha atravesado la noche oscura ya no busca escapar, sino sembrar, porque entiende que el verdadero legado de Thoth no era reservar la sabiduría para unos pocos, sino sembrarla en cada corazón dispuesto a recordar. Y esa siembra no se hace con discursos, sino con vibración, con la forma en que respiras, en que miras, en que caminas. Así, el silencio vuelve, pero ya no como amenaza, sino como refugio. Te das cuenta de que puedes llevarlo contigo a todas partes, que no depende de montañas lejanas ni de templos ocultos. El templo está en el gesto de beber agua conscientemente, en la mirada que sostiene sin juzgar, en la palabra que no hiere, en la pausa antes de reaccionar. Todo se convierte en campo de práctica. Todo es parte del rito invisible de estar vivo con plenitud. Y en este tramo, el aire se vuelve más liviano, como si tras haber atravesado un largo túnel de espejos quebrados, ahora la visión se despejara y por primera vez la totalidad se dejara ver sin velos. Lo que antes parecía un cúmulo de fragmentos inconexos, memorias dispersas, símbolos velados y dolores sin sentido, empieza a organizarse en una trama precisa, como si un hilo invisible los hubiera tejido desde siempre. El iniciado comprende, al fin, que ninguna herida fue en vano, que cada tropiezo formaba parte del mapa y que incluso la oscuridad cumplió su papel sagrado. La paradoja se resuelve. Lo que tanto temías y lo que tanto anhelabas eran dos rostros de la misma enseñanza. El alma descubre que el verdadero poder no está en cambiar el mundo con gestos grandilocuentes, sino en aprender a sostener dentro de sí la vibración que transforma todo a su alrededor. Lo que vibras se refleja, y el mundo responde. No necesitas gritar, ni imponer, ni defenderte. Basta con recordar. Es allí donde se revela el corazón del hermetismo. No es un conjunto de fórmulas, sino un modo de existir, una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. En ese punto,
Las antiguas dudas pierden fuerza. Ya no preguntas por qué sufriste, porque entiendes que el sufrimiento era el maestro disfrazado. Ya no temes al destino, porque comprendes que el destino no es cadena, sino danza. Ya no buscas señales desesperadamente, porque sabes que la señal más poderosa vibra en tu propio silencio. El guardián del umbral, que parecía una figura implacable, se revela como tu reflejo más temeroso, y al abrazarlo, lo disuelves. La resolución trae una ternura imposible de callar. Ves a los demás como compañeros de viaje, no como amenazas ni como obstáculos. Cada persona refleja un aspecto de tu propia alma. Cada encuentro es espejo. Cada desencuentro es lección. Así lo decía Todd. El universo es mente, y todo lo que percibes no es sino un pensamiento vestido de forma. Entonces adviertes que tu mente no es solo un órgano de ideas, sino un campo vibracional que moldea la materia. El conocimiento se convierte en práctica. Eliges respirar con presencia. Eliges mirar con compasión. Eliges enfocar tu energía allí donde florece la vida. La gran herida de la humanidad. El olvido de sí misma empieza a verse en otra escala. Comprendes que no estás solo en tu despertar, que cada alma que recuerda se convierte en faro, y que esos faros juntos forman un campo capaz de alterar la vibración de la época. La misión individual se funde con la colectiva. No has venido solo a salvarte, sino a recordar para que otros también recuerden. Lo que vibra en ti se expande como un canto silencioso que toca a quienes están listos. Y sin embargo, incluso en esta claridad, queda una última tarea: integrar lo eterno en lo cotidiano, porque de nada sirve ver el infinito si no puedes encender la luz en tu casa, abrazar a tu hermano, sostener tu cuerpo con cuidado. La espiritualidad deja de ser evasión y se convierte en encarnación. Comprendes que no hay arriba sin abajo, ni adentro sin afuera. Lo eterno pulsa en lo fugaz. Lo invisible se expresa en cada gesto. Así, las preguntas encuentran respuesta, no en palabras, sino en la vibración que lo impregna todo. El iniciado entiende que el viaje nunca fue hacia otro lugar, sino hacia una forma distinta de habitar el mismo lugar. Ya no buscas escapar de la materia, la abrazas como expresión de lo divino. Ya no sueñas con ser otro. Reconoces que tu diseño original es perfecto y que la labor no era adquirir más, sino soltar lo que sobraba. De esta forma, la tensión se disuelve y la conciencia descansa en su centro. Lo que parecía conflicto eterno se revela como danza, y la danza continúa. Pero ahora sabes los pasos, no porque alguien te los haya enseñado, sino porque siempre estuvieron inscritos en tu alma. Lo olvidado regresa, lo fragmentado se une, lo oculto se ilumina. Y en este punto, donde las dudas se rinden y el corazón sonríe en silencio, el iniciado está listo para lo último, para el cierre definitivo del viaje, para la entrega total que solo llega cuando lo vivido ya no necesita explicación, sino celebración. Y así, al llegar al final del camino, cuando cada sombra ha sido abrazada y cada destello de luz reconocido como parte del mismo tejido, lo que queda no es un misterio nuevo por resolver, sino un silencio profundo que lo contiene todo. Un silencio que no pesa, que no asusta, que no exige, un silencio fértil, como el vientre de la tierra antes de la semilla. El iniciado, tras tanto buscar en templos, símbolos, palabras y visiones, descubre que el templo verdadero late en su propia respiración, que la palabra más sagrada es la que nunca se pronuncia y que la visión más alta no se alcanza con los ojos, sino con la presencia que se expande más allá de toda forma.
En este cierre, la enseñanza de Todd se revela en su máxima sencillez. Todo lo que escuchaste, todo lo que contemplaste, todos los códigos que resonaron en tu interior, se reducen a una certeza. Lo eterno habita en ti, y lo cotidiano es su espejo. No hay nada más que perseguir, porque nada estaba perdido. La sabiduría prohibida, guardada en tablillas, sellada en templos, susurrada en las cámaras de iniciación, siempre fue un reflejo de la chispa inmortal que llevas dentro. Ese era el secreto que los sistemas temieron, porque un ser humano que recuerda su naturaleza divina ya no puede ser esclavo. Ahora comprendes que el viaje no termina aquí, porque la vida sigue desplegándose con sus retos y sus ciclos, pero ya no la caminas como antes. Cada paso es rito, cada mirada es oración, cada gesto es vibración que deja huella en el campo invisible. Has recordado que no eres víctima, ni espectador, ni fugitivo. Eres creador, eres puente, eres espejo del todo. Y desde ese lugar, hasta la acción más simple, beber agua, sonreír, acariciar una mano, se convierte en ceremonia. La paradoja final se resuelve al aceptar que no hay final, que este cierre no es clausura, sino apertura, que el despertar no te coloca en un pedestal, sino que te devuelve al suelo, más humano, más presente, más real. Esa es la victoria secreta, no escapar de la vida, sino habitarla con totalidad, porque la alquimia de la conciencia no consistía en convertir el plomo en oro, sino en recordar que siempre fuiste oro bajo la ilusión del plomo. Y mientras el eco de estas palabras se disuelve, queda la vibración que no necesita nombre, queda el pulso de lo eterno latiendo en tu pecho, queda la certeza de que lo que has reconocido no puede olvidarse, porque ya no es conocimiento externo, sino memoria viva. Y con ese pulso, con esa certeza, con esa presencia, sales al mundo, pero el mundo ya no es el mismo, porque tú ya no eres el mismo. Has atravesado el velo, has sostenido la paradoja, has visto lo invisible, y ahora todo lo visible se ilumina desde dentro. El viaje concluye en ti, y a la vez, apenas comienza. Porque el verdadero secreto de Todd no era conducirte a un final, sino devolverte la llave de todos los comienzos. Y ahora la llave está en tus manos.